Guillermo Roux nace en Buenos Aires el 17 de septiembre de 1929. A los 15 años comienza a trabajar como ayudante en la editorial de Dante Quintero. A los 17 pinta su primer óleo, Dique en la niebla. Después de su paso por la Escuela Nacional de Bellas Artes y de su primera exposición en la Galería Peuser, viaja a Europa, donde trabaja restaurando y decorando obras durante 4 años. Allí pinta Las medias rojas, Temple de huevo y óleo y Paño amarillo. Regresa a Argentina y se radica en Jujuy. Reparte su tiempo entre la docencia en escuelas primarias y pintar paisajes y animales. En 1966 reside un año en Nueva York, donde realiza paisajes y desnudos en tinta. 1967 es el año que conoce a Franca Ver, la mujer que lo acompañará el resto de su vida y con la que su carrera y su obra se expondrá en el mundo entero. Realiza obras en tinta y collage, pequeñas intervenciones, El que va despacio va lejos, Los peligros de la soledad. Termina la década del 60 y comienza su serie de próceres: Rosalía en camisón, tinta y collage, Papá si es virgen me casaré con ella, collage y témpera. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Tinta y collage. En la década del 70, en Arraial do Cabo, Brasil, retoma las acuarelas, pinta paisajes e interviene barcos de pescadores. Comienza la serie de grandes acuarelas, como Persistencia de los recuerdos. En 1973 expone en Londres grandes acuarelas con figuras humanas fragmentadas. Pinta la banda, los amantes, el tenista, la brisa y Virtuosa porteña, entre otras acuarelas. En 1975 gana el primer Premio Internacional de Pintura en la 13ª Bienal de San Pablo, Brasil. Promediando la década del 70, reside varios meses en Roma, donde se sumerge en las técnicas del grabado. Pinta Juego interrumpido, acuarela. Expone en las mejores galerías europeas, en Londres, en Múnich, en Madrid, en Venecia, en París, donde el Fondo Nacional de Arte Contemporáneo adquiere la acuarela Goya y La Maja. En 1981 pinta la acuarela Conversación en el living. Dibuja en carbón la lámpara, el perro, entre otros. En 1984 expone en la Galería del Buen Aire de Buenos Aires. Recibe el premio Adquisición Museo Castañino de la ciudad de Rosario. El presidente Raúl Alfonsín elige un cuadro suyo para ser obsequiado al rey de España. En 1986 recibe el premio Fundación Navarro Correas. Pinta Gomero y pétalo de flor de banana, Temple de caseína. En 1987, el Centro Georges Pompidou le otorga por un año un atelier con vivienda, donde completa la serie de Las hojas. Expone nuevamente en París y en Nueva York. En 1989 recibe el Premio Manzana de las Luces por su aporte a la cultura de nuestro tiempo. Pinta la acuarela Abanico Rojo, Flores de campo en jarra blanca, témpera, Violín y flores, acuarela. En 1992 recibe el premio de pintura María Calderón de la Barca, Premio de las Artes Visuales por su trayectoria, otorgado por la Asociación de Críticos de Arte de Buenos Aires. En febrero de 1994, las Galerías Pacíficos le encargan una obra, Mujer y Máscara, témpera sobre tela. Recibe el premio Laurel de Plata a la Personalidad del Año por el Rotary Club de Buenos Aires. En 1998 es nombrado miembro de honor del Consejo Consultivo de la Fundación de Altos Estudios en el Arte y la Comunicación. Maestro del Arte de la Ciudad por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es incorporado a la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro. En el año 2000 gana el concurso Banco de Boston para pintar un mural de 5.42 por 12.50 metros en el lobby de la Torre del arquitecto César Pelli en Buenos Aires. En el 2001 le otorgan las Palmas sanmartinianas en reconocimiento por su destacada labor y dona su acuarela Retrato de San Martín al Instituto Nacional Sanmartiniano. En 2007, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declara ciudadano ilustre. En 2008, la Cámara de Diputados de Santa Fe vota por unanimidad la resolución para que realice una pintura de 3.45 por 6.51 metros referente a la Constitución de 1853. La Constitución guía al pueblo, que inaugura el 6 de abril de 2011. Recibe infinidad de premios, distinciones nacionales, provinciales, institucionales. En 2012, una de sus obras decora la estación de subtes de la línea A San José de Flores. En 2014 comienza una serie de dibujos a 4 manos con Carlos Alonso. Es un viejo verde
que es un viejo verde, Claro. y así empieza la Y aquí conversación. empieza la conversación. Déjame hablar. Ah, Espera un segundito que soy la presentadora muy bien, y yo te tengo que hacer el reportaje. muy bien. Y estoy acá en la casa de Guillermo Ruz, que es el mayor acuarelista del siglo. Y entonces, esta no va a ser una conversación sobre los tipos de estética, no, va a ser una conversación íntima, personal, con una persona de carne y hueso junto a su mujer Franca, que no dirían que están en la mejor parte de la relación, pero que se adoran, pero están un poco peleando, pero muy bien. Fíjense la cara de Franca, que es la columna vertebral de este genio. Y este hombre es un chico que es un genio, es un niño genio, con todos los problemas que eso acarrea. Porque, bueno, ahora tiene problemas con la muerte, que también vamos a hablar, porque estamos debatiendo, pero vamos a hablar de la vida, de la belleza de la vida y de la adversidad. ¿No te parece? Sí, Porque es un homenaje a la vida esto. sí, claro. Poder estar juntos en el aquí, ahora, acá, ¿Te das cuenta? grabando esto, es una maravilla. Así que, Franca, ¿por qué no empezás vos con unos datos cronológicos? Yo, Como en y la- ya que hablas de la vida, lo que se me ocurre es contestarte con una estrofa de una poesía del gran poeta turco Nazım Hikmet, que se llama La vida. Era una poesía escrita desde la cárcel, porque estuvo como 20 años en la cárcel de las dictaduras. Hablando de la vida, dice: a los 60 años plantarás olivos, no para dejarlos a tus hijos, sino porque tú no crees en la muerte. Solo entonces comprenderás que la vida es mucho más importante que la muerte. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y también podés acordarte de la que decís siempre. Ahí se están enamorando Hoy- de nuevo. Esto me fascina. Oíme, Porque es una instancia de Quante reconciliación bella. amorosa. A ver, dale. Quante bella giovinezza che pur fugge tuttavia, chi vuol esser lieto sia, del domani non v'è certezza. Sí. Maravilla. ¿Querés la sí, traducción? decila. Hazla para la regresión. Qué hermosa es la juventud, que sin embargo se vuela. Quien quiere ser alegre, que lo sea, porque del mañana no hay certeza. Quiero decir una cosa, hablando de la vida, porque el nacimiento también es un azar, un destino. ¿Cómo? Claro, el nacimiento Sí, también es un azar, un destino. lógico eso. Vamos a empezar del origen de la Pero vida. no, el origen de la vida es, Es un milagro para que llegues a ser vos, ¿eh? pero sí, millones de espermatozoides. Uno soy yo. Exacto. ¿Y ¿Vos te das cómo? cuenta lo que significa eso? Eso a mí me causa un enigma. ¿Cómo ¿Cómo? coincidieron Uno. un óvulo y un Sí, espermatozoide uno. para generar semejante personaje? No sé. Contame de tus padres. Mi padre, decían en la familia que era un bohemio. Ah, Pero decían en la familia porque era una familia ordenada. claro. Pero a mi padre le gustaba entrenarse porque le gustaba boxear, entrenarse cargando cueros en el puerto y al mismo tiempo dibujaba y al mismo tiempo tenía una orquesta de jazz Es porque, como la vida de Esteban Peixovich. Sí. Lo podemos ver. por ejemplo, hacía cosas como salían toda la familia el domingo de su casa, de la casa, él se quedaba solo Bodega. y transformaba el piano de cola en un arpa. Qué maravilla. ¿Y no la vendía bien? No. No sé qué sé yo, lo que pasó después no sé, pero sé que la vio a mi mamá, se enamoró, le encerraron a mi mamá en un colegio porque dijeron que con un tuberculoso no se iba a casar. Mi papá no estaba tuberculoso, pero en esa época, flaco, fumador, Claro.
¿Y dónde era eso? Acá, Buenos Aires. ¿Acá en qué Sí. barrio? En Villa del Parque. Sí, sí. Y entonces debe haber coimeado a una monja o algo por el estilo. La sacó mi mamá, que tendría 18 años del convento, de la escuela, que sé dónde estaba. Ya había arreglado con un juez, se casó y se fue de la casa. Mi mamá, con él. Dejé a mi mamá, hice una valijita chiquita, me hizo mi mamá, me dijo, te llevas esto. Durante un año, no, la familia nos hizo, no nos vio. Pero al año naciste vos, yo. Así es. Y entonces vino mi mamá. Y una vez que te alzó, se acabó el problema. ¿Y es tu mamá, tu abuela? Mi abuela. Claro. Es que cuando nace... Y mi papá era la crisis del 30, 29-30, no sé. Y mi papá empezó a dibujar regularmente. Bueno, empezó a llevar una vida regular, llamémosle así. Sí, media normal. Mi padre no era muy normal tampoco, era una vida... Debe haber sufrido mucho, sufrió mucho. Eran fracasos capitalistas, los llamo yo. Sufrió mucho porque seguramente estuvo sujetado a una disciplina. Y bueno, Pero tu infancia él era feliz. él dibujaba todo el día. Yo tenía un gran sentido del humor, bueno, vivía de eso. Claro. Tendría un gran sentido del humor, Y dibujaba. dibujaba todo el tiempo y ¿Y vos dibujabas? hacía música golpeando. ¿Sabes que hacía historietas? Hacía historietas. Ah, con razón que te gustan las historietas. Claro. De ahí aparecen las desnuditas por ahí en los... Por eso me gusta jugar con eso. Claro. Tengo una parte de juego, Una parte de niño. una parte que es la que más me gusta, Sí. porque sin eso sería una cosa terrible. ¿Y vos dibujabas con él? Él me quería sujetar a una disciplina Pero vos... de dibujo que a mí me hinchaba un poco. Sí, Así entonces- que tanto para variar discutía con él. Claro. Y bueno, pero bueno, Pero te marcó. total. Total. Había construido un telescopio en la azotea de mi casa en Flores, Sí. una casita chiquita, porque mi papá nunca quiso tener propiedades. Muy bien. Entonces alquilaba 80 pesos la casa. Sí, costaba 80 pesos, pero había de ganar los 80 pesos. ¿Y cómo lo ganabas? ¿Tu mamá trabajaba? No, nunca quiso que mi mamá trabajara. Ah, o Era sea, esa época en que la quería mamá ahí. Y de noche se quedaban los dos juntos en donde mi papá dibujaba, que le hacía unas tortitas de fritas de no sé qué cosa y él tomaba mate de leche, cosa que no se ve ahora, no se mate de leche, no sé. muy Con un poco criollo. Sí, muy criollo, con, Mi abuela con llegaba. carboncito adentro, de la leche un poquito quemada, y comía las cosas así, y le leía libros a mi papá que quería escribir argumentos también para las historietas, y mientras él dibujaba, así era. ¿Y vos qué hacías? Yo tenía la cama ahí, ¿Y vos eras feliz en ese mundo? y yo miraba esa escena así, ¿no? Claro. Y era tan maravilloso el clima que había, sobre todo el negro de la tinta china sobre el papel blanco, que me encantaba, la lámpara que iluminaba, mi papá dibujando. Y yo dije, eso es lo que yo quiero ser. ¿Y se lo dijiste a ellos o no, a vos mismo? Lo dije ¿Y qué edad tenías? y tendría 10 años, 11 años. ¿Alguna vez pintaste esa escena? Debo haber hecho dibujos, sí. Y mi papá me dijo así, te digo, me dijo, un poco más tarde, me dijo, vos naciste con un don que no es fácil de tener. Lo que sé es que eso es así. Lo que no sé es que si vas a saber usarlo, si vas a saber administrar y llevar adelante tu don. Esto no lo sé. Pero hay una cosa que te quiero No decir. sabía que estaba Franca también, No, que iba a estar Franca. claro, no sabía ese dato. Ese dato era del futuro. Claro. Porque quiero aclarar que Franca, porque la discusión es de quién es la obra, pero la obra es de los dos. Porque Franca
y ahora me gustaría entrar un poquito a Franca, es la mujer que sostuvo y llevó a cabo el sostén de toda la obra de él. Entonces no hay Guillermo Roch sin Franca, porque sin administración podría estar pintando en una esquina. Hubiera sido muy difícil. Sí. No, muy difícil no estoy. Imposible, yo diría, Imposible. porque la habíamos en las villas. Yo también. Ahora, Franca, contame vos tu infancia. La primera cita que le di era totalmente equivocada. Pero espera, contamos la historia de Franca. Él tiene una historia criolla con el mate cocido, la escritura, porque estas son las maravillas de la vida. Como la vida es en redes, la gente se va encontrando, Eso. ¿no? Eso. Y entonces había algún punto de separación de ella de Italia, porque nació en Roma, ¿no? En Palermo, En Palermo. Y contame cómo pero naciste. vivíamos en Roma. Contame cómo naciste, en qué familia. Bueno, papá era un ingeniero que trabajaba en una empresa de construcciones, de donde era el director, y construía casas y construía caminos, túneles. Construyó el aeropuerto de Rodas, cuando Rodas fue por un breve tiempo italiana. Y bueno, vivíamos en Roma, en una casa que para mí es uno de los recuerdos más lindos que me quedaron, con un jardín y gatos. Vino la alianza de Mussolini con Hitler, que trajo a Italia las leyes raciales contra los judíos, y de repente, de un día para otro, me echaron del colegio, que era del Estado. Papá nos puso en un incorporado, y de un día para otro también vino la ley que los judíos no podían ir a los incorporados y ni tampoco a las universidades. Y en ese momento papá decidió dejar Italia y buscar un futuro en la Argentina, donde él había trabajado 30 años antes con Chipoletti en la represa del Río Negro. Qué impresionante. Y él diseñó el mapa de la ciudad de Aden, o Agen. Agen, donde están los manzanos. Sí. En el valle. Y cuando entregó hay unas chacras el plan de la ciudad, el alcalde, no sé quién sería el gobernador, trazó un cuadrado en el plano y le puso Ver, nuestro apellido, y le regaló a papá esos terrenos. Papá dejó la Argentina en el año 1915 para ir voluntario a la Primera Guerra Mundial. Ahí conoció a mamá y ya se quedaron en Roma. O sea que para él era una vuelta y para ustedes era un inicio. Así es. Él los traía a una casa, en todo caso que ustedes no, a un lugar como casa, ¿no? Que ustedes desconocían. La casa para mí era Era como Roma. Uno ve el castillo de Blancanieves, pero era una especie de los primeros meses en la Argentina. Yo de noche con la almohada lloraba, pero lloraba sobre todo por el jardín, que era mi mundo, con los gatos. Tenía 7 gatos. Claro, fue una niñez arrancada. ¿A qué edad venís? Cumplí 13 años en el barco. ¿Y vos sentiste toda la vida ese exilio? ¿O sellaste cuando después fuiste con él? Yo, después que me recibí de bachiller, ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras.
y elegí filosofía, porque era común a filosofía, historia y geografía y literatura. Yo elegí filosofía y cumplí el 3er año, pero ahí dejé porque me casé con mi primer marido, que estaba queriendo irse a Italia, y nos fuimos a Italia y vivimos allí en Italia hasta que nos separamos. Y ahí volviste. Y ahí volví a la Argentina. Así que vos sos una persona con Yo dos me casas. siento más argentina que otra cosa. A Italia la sigo queriendo y hay Te une la infancia, ¿no? hay una empatía, una cosa Te- con Italia, pero yo ¿Qué te une a Italia? ¿El jardín estoy... y los gatos? ¿Perdón? ¿Qué te une a Italia? ¿El jardín y los gatos? En este momento es un sentimiento de pertenencia. Ya el jardín, los gatos quedaron en el olvido un Quedaron, poco. quedaron. Es decir, en el olvido no, pero... El inconsciente. Pero son recuerdos, porque el olvido son recuerdos imborrables. No, en el olvido no, nunca. Y vos, después te casaste, tuviste una hija. Alejandro, ¿Y a qué edad se encuentran ustedes? hace 50 años. ¿Cuánto duran? ¡Qué maravilla! 50 años que estamos juntos, por eso nos peleamos. Claro, que si no uno se aburre. Si a nada dices que no, si a todo dices que sí. Mira, yo, bueno, Pero ¿cómo se cruzan las vidas? se cruza porque yo en ese momento llegaba de Norteamérica, donde había ido, estuve un tiempo, y ¿Qué habías hecho? ¿Qué habías ido a hacer? A trabajar con la idea de irme a Norteamérica. Ah, te querías ir a Norteamérica. Me quería ir a Norteamérica. Y entonces, bueno, ¿Qué edad tenías ahí? tendría. Vos tenías 37, 38. Sí, porque yo tenía 40, teníamos 40, 41 cuando nos conocimos. Claro. Volví a la Argentina, tenía una hija, mi primera mujer, y se me acabaron los ahorros que yo había hecho en Norteamérica. Mientras tanto esperaba una carta de un contrato que me habían hecho. Algo Contrato pasó. de trabajo. Sí, ¿De trabajo para pintar o de Para otro estar trabajo? en Norteamérica. No, iba a tener que para tener la residencia. tenía que hacer, tenía que volver acá. Los papeles, no sé qué pasó, demoraban. Yo los ahorros que había tenido los consumía y necesitaba trabajar. Entonces llamé a una persona de la editorial Abril, a Susi, una directora de arte de la editorial Abril, y le dije, Susi, que si hay algo para mí, avísame. Y ahí llamó ella. Ella La llamó. casualidad que yo La causalidad. trabajé muchos años en la editorial Abril hasta que renuncié para poner una agencia de publicidad. Y entonces dejé la editorial trabajando siempre para la editorial Abril con exclusividad. Y, Que era de Chivitas, ¿no? y ahí después de unos años, tenía un cliente que cada 6 meses me tomaba una doble página en color con todos niños con ropa de lana bordada, de tricot. La tricota. Para Claudia era una revista Sí. de mucha penetración en el interior. Sí, yo leía a Claudia. Y él ponía Muy buena. esa doble página que le servía como... ¿Y Femirama también era de Chivitas? ¿Perdón? Femirama. No. Había dos revistas, una Claudia. Tenía exclusividad, con Claudia no me largaban. Para los jóvenes, Claudia era... Sí. No, era una gran revista. Era una revista para mujeres, con moda y todo, pero tenía una calidad, una Fue un hoja. Fue un boom. Sí. Tener la revista, recibir Y a mí la se me revista ocurrió igual, hacer Claudia era lo más. una página con pequeña publicidad que la hacía como consejos.
y llegué a ser en poco tiempo la agencia que más le facturaba a Claudia. Le facturaba más que Walter Thompson. Mira. Tenía un promedio de 8 páginas mensuales. De repente un cliente que me tomaba una doble página todos los 6 meses con la colección de verano y la colección de invierno. En esa época las fotografías salían mal impresas. Había que ir al dibujo, al dibujo en color. Y yo había entrenado a un dibujante para hacerme esas dobles páginas y las hacía en 15 días. De repente tuvo un problema familiar, se tuvo que ir a la casa en el interior y yo me quedé con las dobles páginas sin dibujante. Empecé a tomar pruebas con otros dibujantes y era un desastre. Y cayó. Y se me ocurrió ir a la editorial Abril a hablar con la directora de arte, publicaciones infantiles, a ver si conocía a alguien que podía hacerme esas páginas. Y ella me dijo, sí, dice, acaba de llegar de Norteamérica un dibujante que te las puede hacer muy bien. Me escribió en un papel RU y el teléfono. Yo llegué a la agencia y hablé por teléfono. Señor Ru, por favor, ¿puede venir mañana a las 9 para ver si hay un trabajo que habría que hacer? Sí, cómo no. Y al día siguiente a las 9 veo sentado en la entrada de la agencia a un muchacho con la mirada perdida. Esa es la impresión que me hizo, que decía, ayúdeme, la mirada. Y yo me sentí plena de un deseo, de un deber de ayudarlo. O sea que quedaste ahí. Le expliqué cómo era el trabajo. Tu alma sintió. Le di un paquete así con toda la ropa de los niños que había que vestir en los dibujos. Y le dije, bueno, acá está todo, pero lo tiene que hacer en 15 días. Es la entrega en 15 días. Bueno. ¿Vos qué sentiste? Entonces me preguntó una sola cosa. ¿Cuánto paga esta vos? O sea, vos no sentiste algo en ella ahí. Yo sentía que era tan apremiante el tener un trabajo que yo creo que Porque mi amiga de la editorial Abril me preguntó, ¿cuánto pagás? Y yo le dije 50.000 pesos, para mí era, que era mucho dinero. Era muchísimo dinero. Yo dije, buena cara también. Entonces, él ya sabía cuánto pagaba, pero me hizo una sola pregunta. ¿Usted cuándo paga? Claro, la mamadera. Le digo, contra la entrega del trabajo. ¿Y cómo hacías con los carbones y las pinturas y todo? Pintaba igual de noche. Escúchame. A la mañana siguiente, entro a la agencia, miro y lo veo sentado ahí. Y pensé, este tonto no entendió nada y me hace perder un día para la entrega. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Dice, no pasa nada, ya está. Digo, ¿ya está qué? Dice, ya está el trabajo. Y yo digo, no puede ser, en un día, en una noche. Entonces, digo, pero... Esto me encanta. Sí, acá está
ahí está sobre la mesa. Bueno, entonces voy a la mesa, abro y me caigo de espalda porque era una maravilla. 1000 veces superior a los que lo hacían antes. Y bueno, ahí empezó. Y ahí empezó. Al poco tiempo después me estaba enseñando a manejar en la calle Corriente. Ay, ¿aprendiste a No, en manejar? la calle Corrientes no, te enseñé en la calle del puerto, que antes se podía andar. Claro. Me dice, Y te no sentás había- ahí y manejas el auto. ¿Y ahí ya estaban medio enamorados o no? No, creo que no. ¿Qué? Mira, Se fue dando. no había un día. No, ya éramos pareja. Sí, pero era un vivir, qué sé yo, no es un principio, un final. No, Era se fue dando. un natural que iba. Sí. Y una comunicación perfecta. No sé, de entrada no había tiempo, no había antes o no había después, era un ir. Bueno, Siempre es un un caminar, bajar. un caminar. Me Se entusiasmaba, acoplaron al río de Dácrito. me entusiasmaba el entusiasmo de ella y yo pensaba, bueno, me asombraba la inteligencia, la capacidad, la cultura. Después un dato importante es que yo no sabía bien cuándo eran contramanos y manos acá en Buenos Aires. No entendía nunca eso. Tampoco entendía muy bien de calles, a pesar de que era de Buenos Aires. Nunca me prestaba atención. Y le daba siempre citas en paralelas. Nunca una esquina. Lo curioso que ella venía a la esquina. Y yo, ¿cómo estás en la esquina? Yo no te dije esta calle. Dice, no, porque son paralelas las que vos me dijiste. ¿Y cómo viniste acá? Ah, ya te entiendo. Sí, así que imagínate. Y vos viste en él un gran pintor, ¿no? No de entrada. ¿Y qué Vos que preguntó? viste un gran pintor. ¿Eh? Vos viste en él la potencialidad de un gran No. pintor, ¿no? No, di un buen pintor así, pero no el gran pintor que fue. ¿Cómo te hiciste eso? ¿Cómo fueron evolucionando en eso con tus obras? O sea que lo que yo hacía, acá no se pintaba la acuarela, era siempre para cosas menores. Tampoco lo que yo hice era común en Buenos Aires. Buenos Aires andaba por otro lado. Y lo mío no era muy difícil. Pero yo seguía pintando lo mío y seguía haciéndolo, claro. No sé cómo empezó. A ocuparte vos de las cosas mías. ¿Cómo empezaste a pintar, a exponer? No, porque él me preguntaba qué te parece y yo le daba siempre mi opinión real, nunca le mentí. Y él se quedaba un poco asombrado por mis respuestas, iba siguiéndolas porque me tenía mucha confianza. Tenía una mirada, miraba una cosa y entendía. Mirá, me parece que esta mano sería mejor así, sería esto, aquello. En fin, me hablaba de lo que yo hacía con conocimiento. De repente, una vez, que fue muy importante, que yo recuerde que él estaba dibujando y me dijo, mira lo que me salió, qué raro. Y dice, había hecho una nena sin cabeza. Dice, me salió sin cabeza. Y yo le dije, es lindísimo. Digo, seguí así. Seguí con eso. Y No eso hacía fue caso. parte del De la del originalidad. éxito de él. Pero ¿no? fue tan rápido después, El éxito. que fue tan rápido, que no estábamos preparados, porque no conocíamos el mecanismo
mostrar, digamos, de profesionalismo, Claro. de estar en el mundo del arte. ¿Y tenías éxito en la Argentina y también fuera de la Argentina? No, todavía no. Fuera de Argentina todavía no. Ah, en la Argentina. Solo Sí, no. ahí empezó. Sí. Pero resulta que hubo una serie de acontecimientos, no puedo decir casuales, no sé si era, qué sé yo. Pues yo creo en las redes. ¿Eh? Yo creo en las redes, en las comunicaciones interpersonales. Bueno, de hecho, hoy la comunicación... ¿Cómo fue que expusiste en Bonino? Bueno, Esquirro. No. ¿No? Sí. En la primera La exposición. Ay, no me acuerdo cómo fui. Yo creo que debo haber ido ahí, pero él no sabe por qué, no sé. Fui ahí, qué sé yo, parecía bonito. Creo que fue Whitelock, Me parece que fue Billy Wilder, Billy Whitelock, que que vio tus cosas, no me acuerdo dónde. en Galatea, sí que yo había hecho, Alicia en el País de la Maravilla, no me acuerdo, sí, que compró Huitos, sí. Bueno, para ir Hizo un así, dibujo y lo vio Billy Whitelock, que era asesor de la Galería Bonino, que era la mejor galería de Buenos la más Aires. difícil, La primera Bonino, la vieja Bonino, en la calle Maipú, en la calle Maipú, sí. que exponer ahí era muy importante. El caso es que me dieron la primera exposición, ahí, en Bonino. Y ahí empezó el éxito. Y tuvo que ver también, No, ahí no vendió nada, Pero se hizo conocido. pero Carlos Alonso Ah, dio la tiene la exposición. amistad con Carlos Alonso. ¡Qué Carlos maravilla! Alonso Carlos Alonso, les quiero decir, es otro gran pintor argentino vio, que vive en Unquillo. claro, Y vio, él en ese momento estaba ¿quién es preparando, ¿quién es este? él estaba preparando una exposición que se llamaba El dibujo y la mosca, En ese momento el con Plaza las de la dos Mosca. acepciones de la mosca. Y había reunido un grupo de los mejores pintores de ese momento y recordó la exposición de Guillermo en Bonino y Bueno, como un mes gran después. pintor se dio cuenta del valor de Guillermo. Ahí empezó Entonces la Carlos lo relación. invitó y ahí hizo la exposición del dibujo y la mosca. Incluso hizo, creo que hiciste El afiche. el afiche. Y ahí, bueno, se metió ya con los pintores. Conoció, Claro, y ahí empezó. y después que vino, ¿Cómo es la técnica del Renacimiento que vos usás? Lo que pasa es que antes de eso, yo había empezado a los 14 años. No me gustaba ir al Nacional, yo que quería era dibujar. Mi papá me dijo un día, como se decía en esa época, vagos en mi casa no quiero. O estudia o trabaja. Sí. Era así en la época. Única frase de la época. Sí, en la época era así, ¿no? No daba mucha vuelta. O estudia o trabaja. Yo dije trabajo. Bueno, agarró el teléfono. Dante Quinterno, que era amigo de él, y que es el creador de Patoruzú. que era el colega, Mirá vos. un talento increíble, Quinterno. Y le dijo, mira, tengo mi hijo que quiere dibujar. Quinterno le dijo, te lo mando, tráemelo, mándamelo. Mañana a las 9 acá. Me fui ahí, me sentó frente a un tablero, me dijo, a ver qué sabes hacer. Dijo, Empezaste a dibujar la historieta. ese dibujé Pero historieta. tenía 18 años. Tenía, no, menos. No, En ese momento estaba en tenía tercer año. 17, una cosa. Bueno, Todavía en 17 tu años. pintura se ve parte de la historieta, ¿no? Me quedó grabado. Sí. Se ve Por parte de eso la historia. yo no tuve una formación regular en el sentido de entrar el camino de lo que en ese entonces se llamaba arte con mayúsculas. Porque ahora te gustan las intervenciones que le dan una historia. En esa época, el artista era una cosa. Los ilustradores o dibujantes eran tipos que se ganaban la vida, bueno, malo. Ahora te tengo a Sabat y a vos.
Caldo venía en casa, ¿no? Bueno, entonces, El gran ahora Sabat. el gran progreso es que se ha tendido a unificar todo es arte, todo es dibujo. Haga lo que haga, se ve el dibujo. Si hace caligrafía también. Lo que quiera, el dibujo está. Pero, ¿qué querías expresar vos? Yo tenía el problema. Cuando empezaste con las obras más grandes. Yo tenía el problema de que no adhería a ninguna tendencia natural. ¿Por qué? Porque mi formación era irregular. En el sentido, claro, empecé dibujando historietas, ilustraciones. Pero además tenías seguridad en vos mismo. Mucha. Claro. Pero sabía lo que yo tenía que hacer. Eso es la vocación. Vos sabías que Yo sabía que no ibas a ser un copista. no. Entonces que tenía que elaborar mi propia manera y era compleja. ¿Por qué? Porque si yo hacía una cosa me quedaba... Yo necesitaba yo expresarme. Exacto. Pero me gustaba la música, me gustaba el paisaje, me gustaba el color, me gustaba... Es decir, cosas que son muy difíciles. Por eso de tenés tantas pinturas con instrumentos y con flores. De todo, por eso toco todos los temas y toco todas las situaciones, porque las pasé todas. Y también hay situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo también está la fiesta y los cuerpos. Exactamente. ¿Sí está? La fiesta Porque y los al cuerpos. mismo tiempo, A mí me gusta mucho eso. sí, al mismo tiempo me gustaba ir a redacciones de los diarios, me hacía amigo de los dibujantes, tenía amigos mucho mayores que yo, que me llevaban, me paseaban. Yo era el pibe Rux, mi papá era el viejo Rux. Y bueno. Pero ya cuando están con Franca, ahí emprendés las más grandes obras. Cuando estoy con Franca ya empieza a dejar la agencia. No sé qué había pasado. Sí, había cosas políticas de por medio, no me acuerdo. Sí. Bueno, también fue la crisis de Chivita. Exactamente. ¿Verdad? Es cuando la época de Gerber, ¿no? López Rega. ¿Cómo? López Rega. López Rega. Está todo el problema de Chivitas con López Rega. Claro. Porque él iba a comprar papel prensa. Exactamente. Y ahí él se tiene que ir a Brasil. Exactamente. Y entonces, como toda la gente que estaba en la editorial de Abril era sospechada. En ese mismo momento en que para alejarlo de la Argentina le ametrallan la casa desde la casa de enfrente, ¿A quién, a vos? en un Chivita. momento en que él no Chivita, está, sí. y ametrallan todo el living. 10º piso de altura. Y le dejan en el buzón una nota que dice: la próxima vez esperemos que estés vos. O sea que ya era el terrorismo de Estado. Y ya él en el mismo, al día siguiente ya estaba en Brasil. Ya estaba en Brasil. Pero ella, por Y a trabajar en la editorial de Abril, las pocas semanas yo recibo una amenaza. una amenaza de la AAA, de que yo soy comunista y que Bueno, porque el terrorismo de Estado empieza... cualquier cosa, y que, ¿cómo se llama?, que tengo 48 horas para dejar el país, si no sos boleta. Así que a las 24 horas ya estábamos en Uruguay. La agarré y le dije, no vamos. No, Y nos fuimos los dos y nos quedamos 6 meses en Uruguay. 6 meses en el cual ella leía la Biblia. Yo leí toda Todo la el tiempo. Biblia para saber qué nos pasa a los judíos que nos echan de todos lados. Claro. Para mí fue terrible, Con porque la Biblia judía. el Claro, país porque era que el me mismo. recibió Se había vuelto fascista. Que me echaba también. Así es. también, Era la logia Pedúe, fíjate, buena Sí. relación con Italia. ¿sí? Y entonces No entiendo. Claro, la relación con Italia, porque López Rega era Claro. un hermano de la logia Pedúe, que fue la logia más mafiosa exactamente. de Lucio Gelli, que en realidad Que tiene la apareció ciudadanía muerto debajo del argentina. puente. Ese es otro, ese es el banquero. El Pero en banquero. realidad fue una logia mafiosa que cubrió todos los partidos.
Y de ahí un hermano de esa logia, fundada por Lucio Gelli, que adquiere la ciudadanía argentina durante el gobierno de Perón, es en definitiva una de las figuras. Está Perón, pero básicamente está López Rega, que corrompió todo el sistema político italiano, No, que después bueno. termina, te acordás, con el banquero muerto en la Torre de Londres, metido en Banco Era Ambrosiano. Calvi. Calvi. Sí. Y ahí vuelven de Uruguay, ahí vos empezás a leer ahí la Torá, No, la Biblia. la Biblia judía y católica, digamos, la Biblia, claro. Las tres. Con el Antiguo Testamento y con los La Evangelios. judía, la católica y la protestante. Mirá vos querías encontrar una razón. Claro. También Fue elegido leyó el para la persecución, claro. Así que yo durante 2 meses estuve ahí y me leí todo, como un libro, así. ¿Qué edad tenías ahí? 40 y... Espérate, ¿en qué año fue? ¿Fue en el 65? Claro. No, fue más tarde. Yo soy del 26, Más tarde, tenía 50 porque él años. viene en los 70. ahí hay un quiebro en la política del país. 74. No, 30, tenía 74 era. 73, 74 es cuando está López Rega. 36, 46, 56, 66. 40 años, 42, 43. Que ahí la Argentina es así. Se acabó todo. Fue un periodo muy, claro, terrible. Pero que hay que decir que el terrorismo en el Estado... Después de empezó eso, con cuando la sociedad. volvimos, Y después continuó con Macera, que además también estaba asociado a la logia PDUE, Exactamente. porque nada es casual en esto. Todo unido estaba. O sea, que son los de los que Y dan Mayor- cobertura. Andreotti, por eso, que estaba metido en la logia PDUE, termina dándole cobertura a los montoneros en Italia. Que nadie se preguntaba por qué. Pero en un momento Galimberti le dice a López Rega: yo me equivoqué con vos, porque eran todos. Está la importancia que hasta Bettino Craxi, socialista, estaba metido en la logia. ¿quién? Bettino Craxi. Con lo cual lleva al partido de la democracia social de Macera en plena dictadura a la Internacional Socialista, por donde iban a entrar los montoneros. Y el que rechaza porque no son partido es Allende. ¿Te acordás el que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante Frondizi, que creó el Partido Intransigente? Exactamente. Si no, Macera hubiera formado parte de la Internacional Socialista junto con los montoneros. Esta es la historia no contada de la Argentina. Es decir, no es la historia oficial de hoy, pero era lo que sucedió. En 74 fue un enfrentamiento terrible donde se fue mucha más gente y mataron a mucha más gente de la que se cree. Cosa ahí empezó que una después Argentina se desconocida, desconocida. por lo menos para nosotros. Y que nosotros la vivíamos desde esta perspectiva. ¿Y alguna vez pintaste algo que tuviera que ver con el otro, con el exilio de ella? De Lo estoy Franca. haciendo recién ahora. Lo estás haciendo ahora. Pero Porque también el exilio de ella, permanente, marca la vida de ustedes. Totalmente. Desde el punto de vista de la subjetividad de ella que penetra en Bueno. todo, ¿no? Yo no había soñado nunca con un tipo de vida así. Yo estaba en otra Vos cosa. siempre estuviste en otro. Estaba en otra cosa. Y nos fuimos a Uruguay y ahí empecé a pintar las acuarelas grandes. Ahí. Montevideo. Porque Montevideo es una cosa que te da medio paz, ¿no? Una paz. Nosotros no teníamos tanta paz porque estábamos tristes. Bueno, Sí, era hasta que tomó. la calma. Entonces yo venía a Buenos Aires y iba a Argencia, y como no entendía nada de la parte administrativa y el funcionamiento de la agencia, tenía una libreta donde anotaba todos los problemas que había, los aciertos que había y lo que estaban, cómo iba la agencia. Entonces yo venía una vez por semana, le llevaba la anotación a ella leía y decía, andá y decirle esta cosa. Yo venía y le decía tal cosa. Y bueno, se pudo sostener gracias a eso también, ¿no?
Pero ahí A la agencia que era tuya. claro, claro. Mirá vos. Este, ¿Y cuándo empezás a vender las grandes obras? ¿O más cuándo o menos. empieza a Ahí tener mismo. precio internacional? Y digamos? empieza ahí. No, fue cuando lo llamamos, Guillermo estaba desesperado porque tenía obras maravillosas y no vendía nada y ninguna galería quería exponer. Ella decía maravillosa, yo. Entonces Es yo maravilloso. hasta habíamos intentado con galerías de segunda línea y nos quedaba Rafael Esquirru, que era uno de los críticos quizás el más importante de la Argentina, junto con Romero Brett. Y Rafael Esquirru no conocía la obra. Entonces yo llamé por teléfono y le dije si podía venir a ver la obra. Dice, me tienen que venir a buscar. Digo, bueno, lo voy a buscar. ¿Cuándo puede venir? El domingo a las 10:30 tengo exactamente 15 minutos para estar porque después tengo una mesa redonda. Allá era muy importante, entre comillas. Sí, claro, imagínate. Entonces lo mandé a mi hijo a buscarlo con el auto. Vino Rafael, entra con un mal humor y un impermeable. Le digo, ¿quiere darme el impermeable? No vale la pena porque en 10 minutos me voy. Bueno, digo, ¿quiere un whisky? No me gusta. ¿Quiere un café? Bueno, un café sí. Bueno, sube con Guillermo a ver las cosas, dice, ¿dónde está la obra? Que estoy apurado. Sube con Guillermo y yo vengo a preparar un café porque se me caían las lágrimas. Digo, pobre Guillermo, digo, ya que está así, hago el café, subo y me dijo, todo lo que he visto es de calidad internacional. Aquí hay obra no solo para exponer en la mejor galería argentina, sino para exponer en la mejor galería de cualquier ciudad del mundo. Se me volvió el corazón. Y entonces dice, ¿dónde estaba usted que yo no lo conocí? ¿Y dónde estaba yo que no lo conocía a usted? Le dijo a Guillermo, dice, muéstreme más. Se sacó el impermeable, se quedó a almorzar. No fue a la mesa redonda y estaba desbordado de admiración. Y me dijo, ¿qué galería lo representa? Le digo, no tenemos galería. Dice, qué ignorantes. Dice, pero y Rubens no quiso y tal. Bueno, dice, era un domingo, ¿no? Dice, bueno, el lunes usted va a tener Bonino para exponer. Bueno, el lunes viene el director de Bonino a ver las cosas y directamente le da la fecha más próxima. Bueno, eso fue un antes y un después, porque A partir de ahí, bueno, vendió te voy a casi contar una todo, cosa. y salió en los diarios y todo el pintor de El la Néstor cabeza Shaw. cortada, el pintor, ¿por qué acuarela? Y cómo la acuarela, y qué sé yo. ¿Qué había hecho yo? Después me empecé a dar cuenta. Reconstruía, en cierta manera, la vida familiar de cierta clase media de Buenos Aires, porque era Buenos Aires. La de pasillos limpios, la de zaguanes, la de cortinados tejidos, la de puerta cancel, puerta de entrada. Parece Borges. Sí, todo eso
me empezó a venir como una ternura y un amor. La marca de la infancia. Un amor. Porque vos sos un eterno niño, eso es verdad. De cuando tenía la difteria y el cortinado como era de tejido y los pisos lustrados con cera y las conversaciones y todo eso me angustió y me conmovió que hubiera pasado. Pasó. Pero al mismo tiempo la conocí a ella porque hay un detalle que muchas de las cosas que se vivían en Buenos Aires, cierta parte de la clase media, era como reconstruir desde acá una clase media europea que por la guerra había venido. Entonces, ella que contaba de su casa, era otra casa. Era otra casa. Era otra cosa de la burguesía. Sí, no, eso ya era más, pero ese más que era, me traía una sociedad que yo no había visto, pero que me empecé a imaginar. Claro. Los jarrones, los muebles art déco, Claro. montones de cosas que para ella eran una imagen y yo tenía la del barrio de Flores. Claro. Entonces la síntesis que logré era unir las dos cosas. Qué maravilla. En una imaginería, digamos, que abarcaba dos formas diferentes. Que se entrelazaban. La de Buenos Aires, que era un reflejo de la europea, porque había que ser francés, había que ser inglés, etc. Y la persona que me traía, recuerdo, pero muy vivos, como lo que acaba de contar, de un momento preguerra europeo, entre las dos guerras, y yo, un Buenos Aires que tenía un mapa donde se veía avanzar las tropas de una guerra. ¿Qué guerra? Yo sabía lo que era la guerra. ¿Qué era Europa? Yo no sabía lo que era Europa. ¿Qué es una nube que avanza por acá, avanza por qué es esto? Guerra, ni idea. Empecé, bueno, todo eso, ese núcleo, produjo una pintura que te la sintetiza así. Fue una cosa extraordinaria la repercusión de esa exposición. Y yo me la asombraba, porque no sabía exactamente qué era. Yo estaba haciendo formas, yo estaba haciendo cosas, pero no le había encontrado todavía. Pero también había algo de aspiracional en esa mezcla, ¿no? Sí, claro. Y había encontrado que en un cierto plano, las experiencias de otros eran tuyas. Me las apropiaba. Claro. No eran solamente las mías. El otro eras vos. El otro me está diciendo cosas. Tu amada eras vos. Sí. Sí, porque es una imaginación en conjunto, porque es compartir y unir vidas distintas. Distintas. Pero Sí, que, sí. ¿cómo se hace para El amor. en la imaginería El amor armar puede una ser, cosa? pero si vos te podías comunicar y amarla a ella, podías imaginar la vida cotidiana entremezclada entre el barrio porteño y la burguesía italiana. Sí, mirá lo Pero que en el fondo se dio en muchas, quizás el éxito estuviera que esto se dio en muchas familias argentinas. Eso es. Ahí estaba el nudo. Entonces, Y lo aspiracional de la Argentina moderna. exactamente, todo eso estaba pasando en ese momento. Así es. Y yo, sin darme cuenta, estaba interpretando un aspecto de esta cuestión. Así es. Pero yo no lo había visto. Y quien lo vio fue Chiquita Cárcano, Una de las cartas, ¿no? una de las Cárcanos. Vino a la exposición, me dijo, El mejor gobernador de Córdoba, sí, Cárcano. mirá lo que me dijo, ella, Chiquita, me dijo, estoy conmocionada, me dijo. Usted ha retratado mi familia. Exacto. Ay, vos tuvieron la estancia de los Cárcanos. Sí, también. ¿Y Después cuándo te hiciste nos hicimos pis? muy amigos. ¿Cuándo te hiciste pis? Claro. En la sábana de Estela. Sí. En La Paz, ¿cuál era? No, esa era la de Roca. ¿Cuál era la estancia de los Cárcanos? No se hizo pis. En La Paz.
Se reventó la bolsa. Partió La bolsa de agua caliente. la bolsa de agua caliente. Pero lo importante era que... Yo estuve con Baby Cárcano, siempre iba a comer. Sí, sí. Murió hace poco con Sí, 100 Murió a los años. 70 y pico. Sí, Bueno, Baby porque me regaló un bichito lindísimo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de oro y esmalte divino. Bueno, Era hermana de chiquita, Sí, Baby. sí, chiquita. Baby estuvo de novia con John Fisher Kennedy. Exactamente. Exacto. Cuando su padre Que era venía a Córdoba. embajador en... Sí, venía a Córdoba. Ella le Por hablaba. eso Johnny viene a Córdoba. Cuando Kennedy era presidenta, ella le hablaba por la línea privada de él, directamente. Sí. Y bueno, cuando llegó chiquita, el director de la galería salió corriendo a saludarla. Era Lady Astor en ese momento. Lady Astor. Bueno, y pide ver al pintor, aparezco yo y me dice, usted ha retratado mi familia. Y compró varios cuadros. Y se llevó Bueno, Y cuando fuimos a a partir de ese Londres, momento, nos invitó a vivir en su casa. bueno, a partir de ese momento, Todo se hizo no, internacional. cada semana. Lo cual para nosotros fue muy difícil, porque salíamos de un lugar donde habíamos buscado galerías y no encontrábamos en Buenos Aires, A la apertura de salió todo esto. Pero además pasó otra cosa más rara todavía, que hacía falta, en concreto, una galería. La mejor del mundo era la Galería Marlborough, en ese momento, ¿Dónde estaba? en Londres. En Londres, en New York. Bueno, entonces, chiquita me dijo, en Londres voy a ir yo a la Galería Marlborough, porque ella era reconocida en todo. Ellos habían tenido relaciones con todos. Claro. Y entonces, ocurrió una cosa absolutamente inesperada. Esquirro, que en este momento tenía total apoyo de hecho, se encuentra con un personaje en una galería de Buenos Aires con un traje blanco con rayitas azules, rubio, muy elegante, obviamente europeo, porque acá no se usaba traje con rayitas Claro. azules. Muy inglés. Él empieza a hablar en francés, el otro le contesta en francés, y le dice el otro, mire, yo soy dueño de una galería importante en Bruselas. Ay, qué lindo Bruselas. Sí, era René Witters. Y ¿qué hay acá para ver? Y Esquirro le dice, mire, una sola cosa, que yo, Guillermo Roux. Guillermo, pensé que Esquirro hacía poco tiempo que había Era estado. el padre de esta chica, Sí. divina. O el tío, O el tío. creo. Pero Es también toda una familia muy reconocida. muy capaz, muy inteligente. Bueno, entonces viene con Witters y me dice, poné precios a tus cosas. Hasta ese momento yo no había puesto precios a las cosas, ella tampoco. Y vos, no me acuerdo que me dijiste. Cualquier cosa que te pregunte, contestale $1.000. Todo lo que te pregunte, $1.000. Era mucho. Era mucho. Sí. Bueno, yo obedecí y subió Witters con Esquirro y dice, yo quiero esto. ¿Cuánto es? $1.000. Digo yo, Cada uno. cada uno. Y Esquirro... Eran tres cosas. Bueno, y Esquirro... Y escribió en el acto, dijo, bueno, 1.500 las tres. 1.500 las tres, dijo Esquirro. Yo me quedé a la boca, bueno, dice Esquirro, 1.500 las tres. Después dijo, hay que empezar de a poco. Dijo Esquirro después. ¿Cómo? Hay que empezar de a poco. Y ocurrió el por qué estaba el señor este rarísimo personaje Que apareció. que apareció. Porque le habían robado en Bruselas
de su colección, Picasso, Magritte, qué sé yo, muchos artistas, inclusive un Leonardo da Vinci, un dibujo, se los había robado François Chappe, que era aquel famoso ladrón de obras de arte. Exactamente, que su refugio estaba en Córdoba. Claro. Tenía en Córdoba un reducto donde tapaban los cuadros y los tenía acumulados para los robados en Europa. Los encuentra la policía. Pero el señor Witton no se queda como en un tribunal europeo, con un tribunal europeo, digamos, donde un robo charlaría en 15 días. Acá llevan 3 meses y se queda acá todo el tiempo. Cuando llega a Bruselas de vuelta... No, él ya acá te dice que te va a hacer una exposición. Sí, me dice, bueno, prepárese porque en tal mes tiene toda la galería por Bruselas. ¿Cómo hacemos? Sí, claro. Recién estamos aprendiendo el oficio. Digo, el oficio de ella representarme y yo de pintar con una intensidad, bueno, todo el día, de mañana a la noche. Además, toda la agencia también. Bueno, estaban la familia, estaban los hijos y todo eso. Entonces, llega a Bruselas, Witton de vuelta para organizar la exposición y se separa de la mujer. No, la mujer lo deja. Lo deja, bueno, se separa. Entonces él me comunica por carta que no se va a hacer exposición porque él cierra la galería. La va a cerrar. Se deprimió, cierra la galería. Pero que habló a Marlborough con el señor con el señor Tony Reinhardt, que era uno de los hacedores de la galería en Londres, y le dice, mira, tengo un tipo que viene, lo tengo así, un pintor, que absolutamente hay que trabajar con eso. Pero yo voy a cerrar la galería, escribile que te mande, yo te mando la foto de lo que él hace. Pero al mismo tiempo, Chiquita al mismo tiempo fue a Marlborough. Le dijo, mira, en Argentina hay esto. A los 15 días yo tenía una carta acá, la exposición en Marlborough se abre tal día, le damos la sala. En Londres. ¿Te cuento la chiquita? Pero vos lo ibas tomando con naturalidad. Yo obedecía. Claro, era el río. A mí me decían... Es como la OC, dejar fluir. Y va fluyendo. Yo iba fluyendo. Ustedes iban con el río. Yo no me oponía, no discutía con el destino, para no de forma. No me peleaba, no le oponía mi voluntad. Si me dejaba ir... Simplemente fluía. Que es como fluyen las cosas de las verdaderas vidas. Era natural que pasara. Me daba miedo. Pero Franca tenía seguridad de origen para manejar. Franca me estaba dando la solidez. O sea, podía relacionarse desde un lugar de seguridad de origen que le permitía estar en esos lugares con seguridad. Claro. En Europa, porque ya conocía Europa y había sido formado de otra manera. Yo salía del barrio de Flores. Claro. Fue una conjunción perfecta, porque se peleé todos los días. Vos te das cuenta, ¿no? De las implicaciones. Por eso tenés que... La obra es de los dos. Sí. Por ahí discuten. Sí. Bueno. Pero eso fue una confluencia. Fíjate que desde la pintura a la ida a Londres, después tenés que... Cortamos acá y seguimos después. ¿Cómo quieres? Listo, cortamos, seguimos la semana que viene,